Hola mujeres, ¿cómo están? Paso por aquí a hacer la presentación final de Consultora en Salud Femenina y antes de empezar quiero convocarlas de corazón y darles las gracias también porque este tiempo para mí fue muy importante para encontrar el hilo conductor de esta presentación. Soy consciente que estoy haciendo una presentación extemporánea, pero no por eso me siento como un hilo suelto de este tejido, sino antes por el contrario, me he visto profundamente reflejada en lo que cada una ha compartido y esto me llena de mucha alegría. Así que muchas gracias y voy a empezar por contarles que esta presentación la quise nombrar como mi sagrado camino y básicamente la historia se trata de un viaje que hice a las entrañas de mi madre. ¿Sí? O sea, no solamente mi madre biológica, sino también a la gran madre universal, porque pasé por un ritual o hice un acto totalmente liberador y hermoso de volver a nacer en una ceremonia de un inipi, donde me pude parir a mí misma y pude comprender lo importante, porque ese fue el rezo que hice, poderme encontrar y nombrarme, aprender a encarnar en esta tierra y poder reconocerme, algo que me tenía muy movida internamente, porque cuando empecé a hacer el concepto de mí misma, lo que me estaba pasando es que yo me estaba nombrando a partir de mi entorno, o sea, mi familia, mis padres. Entonces decía algo así como yo soy hija, yo soy esposa, yo soy madre. Pero quiero decirles así, sintiéndolo profundamente, que a mí no me salía absolutamente nada más de eso, ¿sí? O sea que esto significa que yo estaba profundamente perdida en lo que soy yo y en el reconocimiento que como mujer soy, más allá de los vínculos. Ese es el universo también. Y a partir de ese acto de reparirme a mí misma, pude nombrarme. Entonces aquí viene el concepto de mí misma. Y las palabras que llegaron en ese instante son las siguientes: soy amor, soy la vida, soy la muerte, soy una mujer medicina. Y detrás de esta pregunta de quién era yo, digamos que puede parecer muy filosófica en sí, pero también confieso que yo veía mi historia y estaba tratando de comprender todas las mujeres, o bueno, qué he sido yo a lo largo de mi historia, porque también he tenido que morir a muchas cosas y nacer a muchas cosas. Entonces fue una claridad de nombrarme también a mí como soy la vida y soy la muerte, la mujer que vengo siendo y la mujer que no he podido reconocer por un profundo temor que ha habido en mí de ser la mujer que soy. Entonces ahí viene el amor como el sostén y también el reconocimiento como una mujer de medicina. Por acá está mi nacimiento. Yo no me voy a detener mucho en los detalles porque creo que fui muy detallada pues en lo que pasó en mi nacimiento, pero sí quiero contarles, con el fin de presentar esta historia, unos detalles importantes de mi mapa original, que fue la razón por la cual yo tomé la decisión de retornar a las entrañas de mi mamá para volver a nacer. Y tiene que ver con la forma en que llegué al mundo, ¿cierto? Con la forma de llegar aquí y de, ¿cierto? Como de materializarme y de encarnar. Y bueno, esto está ligado también a una experiencia que también les compartí. Y fue para mí un portal divino que hoy agradezco, y es ese diagnóstico que me hicieron de la cicatriz de mi cesárea que no había terminado de cerrar. Y pues yo emocionalmente estaba como, bueno, ¿y qué onda con esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y esto me condujo a revisar mi mapa original, lo cual yo sabía desde la mente que es muy importante, pero chicas, la verdad, yo no he conocido algo
más profundo y revelador, y como un duelo, digamos, más existencial que ese, que es el momento del parto, del nacimiento. Y ahora para mí es un aprendizaje también muy hermoso que llevo también sanando, y me parece algo demasiado sagrado y bonito. Y a partir de ahí me recoloqué también en mi historia, ¿sí? Porque tenía en el fondo de mi corazón como algo inconsciente que yo no había podido reconciliar con relación a tomar la vida de padre y madre, ¿sí? De recibirla con honor y con agradecimiento, ¿sí? Pese a las circunstancias de todas esas memorias y ese duelo congelado que tenía ahí por casi 40 años. Entonces esto, recordarlo, para mí fue una recolocación, un movimiento muy importante. Desde el proyecto Sentido, pues puedo decir que fui una hija, una mujer muy anhelada por mis padres. Mi madre trabajaba en salud sexual y reproductiva, mi padre maestro, y eso se los cuento como para comprender ahorita los hilos de más adelante lo que se desenvuelve en la historia. Bueno, mi niñez fue una niñez muy, muy feliz, y hay un momento importante en mi biografía donde ocurre algo que sé que fue como en ese momento muy transformador, y fue una crisis económica que tuvimos a nivel familiar, donde mi madre en ese momento tuvo una experiencia mística, y a partir de esa experiencia mística ella hizo una consagración a la iglesia, ¿sí? Entonces empezó a evangelizar, empezó a acompañar incluso a personas a lo que llaman el buen morir, ¿sí? O sea, como aplicar santos óleos, acompañar en oración, hacer grupos de oración. Y en ese momento mi papá, que además de maestro era profesor y era taxista, él tenía una cafetería, y en un letrero de helados así de icopor, mi mamá pegó una imagen de María Auxiliadora que ponía todos los días de madrugada en la cocina. Entonces el calor de las ollas, el calor de la veladora como que la iba derritiendo porque era icopor, y a esa virgen le llamamos la Virgen derretida. Entonces para mí eso es como un símbolo también de lo que ocurrió en ese momento, que fue muy importante para mí, y es que yo estaba comenzando también a desestructurar mi idea de Dios, y esto a la par con un regalo que mi madre me hizo, y es un collar de cuarzos. Y yo ahora siento que mi madre me entregó a mí algo que quizás ella eligió en otra forma de espiritualidad, porque cuando se consagró a la iglesia ella hizo una renuncia a toda forma de espiritualidad que fuera con elementos de magia, de, no sé, cuarzos, plantas, y se consagró a la iglesia y desechó como todo lo que ella tenía. Ella le encantaba leer a una mujer que se llama Hilda Strauss, y desechó todo eso, y entre eso rescató el collar de cuarzos y me lo regaló. Y para mí eso es muy simbólico también en la forma en que yo empiezo a deconstruir y a empezar también como a tejer internamente lo que era mi idea de Dios. Ahí también fue la llegada de mi primera menstruación, la adolescencia y el cinturón de castidad, que en una época de mucha violencia, donde pues yo empecé a crecer y a llegar a la adolescencia con mucho temor, porque estábamos en la época del narcotráfico, y pues había el rumor de las bandas que tomaban a las niñas para entregarlas a los jefes de las bandas y quitarles la virginidad. Entonces pues obviamente yo no me atrevía a mostrarme mucho, había como mucho temor y mucha protección con relación a ese contexto social. Ya más adelante pude ver claramente en mi biografía lo que es mi relación con la muerte, porque empecé a estudiar comunicación social y periodismo, y ahí
todos mis trabajos que tenían que ver con escritura. Yo escribía para un periódico de la facultad y todo era con relación a la muerte. O sea, empecé a escribir historias de derechos humanos, de desaparición forzada. Grabé un documental como de un animero que rezaba a las ánimas. Me iba para el cementerio universal pues como a tener testimonios y a escribir artículos, y ahí desarrollé mucha pasión por la escritura. En eso tuvo que ver mucho también una pareja que tuve en ese momento que pues era escritor, y le tocó vivir como toda la operación Orión aquí en Medellín, y empecé como a sentir también ahí en este detalle de mi biografía que yo siempre había estado muy relacionada con ese tema de la muerte. Y en un momento yo tomé la decisión como de salirme de ahí, porque yo pensaba, o sea, es impresionante cómo estas personas no salen de ese dolor, como de esos duelos, sobre todo lo veía como en el tema de desaparición forzada, como la gente se quedaba ahí, y yo quería como ya salir como de todas esas historias. Aquí ya llegamos a otro capítulo de mi vida que lo he nombrado como la emancipación, y les compartí un poco el día que presenté mi talismán, sobre ese momento así como muy oscuro, pero ahora lo veo muy luminoso. Y es el momento en que yo tomo la decisión de salirme del control de mis padres, de irme de mi casa y romper la burbuja en la que siempre había estado como de niña buena, la niña que todo lo hace bien, la buena estudiante, la buena hija, la buena hermana. Y rompí esa burbuja y me metí en la boca del lobo, digámoslo así, porque tuve una relación bastante tóxica con una persona mayor que yo, pero pues no me voy a centrar como mucho en esos detalles, sino en la comprensión de lo que ahora me he podido recolocar frente a eso. Y esa comprensión me llegó hace poco por un libro que me leí, no tanto porque me gustara ese tipo de literatura, sino porque yo sentía que ahí había una clave de mi historia. Y ese libro es El túnel de Ernesto Sábato, que es la historia de un pintor que se enamora de María Iribarne, que es una mujer que pudo observar un cuadro que él había pintado, algo que había pasado completamente desapercibido para todos los espectadores que lo habían visto, y es la ventana pequeña que había en ese cuadro arriba de una mujer contemplando el mar. Y María Iribarne lo contempla, lo comprende, y él siente que ella pudo comprender en ese momento lo que significaba esa obra. Entonces, un extracto de ese libro, también como para integrar la sombra, digámoslo así, que es este acto de emancipación y de irme de mi casa. El fragmento dice: en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud y toda mi vida. Entonces ahí yo paso como en ese momento de oscuridad. Hice algo también que para mí es muy simbólico, y es que empeñé dos veces un anillo de esmeralda y oro que mis padres me habían regalado cuando cumplí 15 años, y fui con mi papá a rescatar ese anillo en una prendería, en un sitio muy muy feo de Medellín, pues, o un sitio pues bastante subterráneo, digámoslo así. Y pues fue el día que yo en mi vida sentí la mayor vergüenza que yo he podido sentir a lo largo de casi 40 años. Y fue ese día que mi papá me acompañó a rescatar ese anillo, pero ahí en ese momento yo comprendí lo que es el amor incondicional. Entonces fue el aprendizaje de este capítulo, el amor incondicional. Y ese cuadro que les comento de este libro de Ernesto Sábato también pasa muy desapercibido, pero ese cuadro se llama La maternidad. Entonces fue como un regreso, porque ya ahí retorné a mi casa
Bueno, y algo importante también que aprendí también fue relacionarme con el arte, porque en ese momento, digamos, como en toda esa crisis de volver a casa, la economía pues no estaba bien, entonces yo empecé a pintar cuadros y empecé a tomar el arte como una expresión de mí misma y también un proceso terapéutico. Yo empecé a trabajar en una revista de cine. El cine me arropó el alma, la verdad, para mí también fue muy importante ese momento. ¿Y por qué les digo que fue el retorno a la casa de mi madre? Porque me empezó a buscar un primo para escribir un libro de crónicas familiares. Ese libro, pues él lo escribió y esperaba que yo le pudiera ayudar en la edición. Finalmente yo nunca participé en ello, pero para mí ese libro después fue también la comprensión de otras cosas. Y ahí me di cuenta que yo vengo profundamente a trabajar el linaje materno especialmente. Y también muy importante es que yo empecé a trabajar en un proyecto de salud sexual y reproductiva, o sea, es como si yo hubiera vuelto a andar los caminos que mi mamá ya había andado. Entonces fue como muy simbólico eso. Posterior a eso, para mí siempre que uno se recoloca o se pone en paz en la relación con padre y madre, especialmente con la madre, siempre llega como la abundancia y la expansión. Entonces ahí posteriormente tuve un periodo de mucha expansión donde pues monté mi empresa Salud y Belleza Consultores. Empecé a trabajar en medios de comunicación, todo, pero también me sumergí en un mundo de muchísima vanidad. O sea, yo empecé como a habitar mi cuerpo de una manera muy desde la vanidad y me perdí mucho ahí, ¿sí? Entonces, bueno, eso pues también como algo de lo que he venido trabajando, de lo que significa la belleza para la mujer. Y posterior a eso, ya empecé mi camino en la medicina. Por eso ahí esto lo pongo como la curación del alma. Empiezo el camino de las plantas sagradas. Conocí a mi pareja también ahí en esa misma medicina. Nos casamos, empecé mi formación como terapeuta en Obsidiana. Deserté de la formación por mi proceso terapéutico que fue muy confrontador y bueno, también muchas cosas que apenas ahorita estoy elaborando unas comprensiones acerca de eso. Y también coincide este momento de mi camino en la medicina con la muerte de mi abuela materna, Esperanza. Ella murió a los 90 años y todos los nietos, una familia muy numerosa, le hicimos un camino de honor, una calle de honor con rosas, y por eso la rosa para mí representa la flor de mi linaje materno. Bueno, aquí ya llega la maternidad, esa hermosa maestría que me ha llevado a tener un nuevo comienzo, una resignificación de muchas cosas. Para mí el nacimiento de mi hija ha sido un aprendizaje profundo y como les digo, en la forma en que nació, después de tener un trabajo de parto bastante largo y después una cesárea, como fue mi nacimiento, para mí eso fue una ventana, digamos, que se abrió como un portal divino y una oportunidad divina e histórica para recuperar mi memoria, mis memorias gestacionales, las memorias de mi parto, de mi mapa original, las coordenadas. Entonces esta hija que he tenido, que ha nacido de esta manera, me ha recordado con profundo amor y aprendizaje y también dolor, porque para mí esto fue un duelo congelado por mucho tiempo, pero que a través de ella viene a restablecerse esa memoria también en mi sistema familiar. Entonces es muy bello. Y después de todo esto, del nacimiento que es la vida, voy a tomar una frase
que está plasmada en esta imagen, que fue una vela, un velón bueno, una vela, sí, que ofrendé el día que, después de un sueño y de una situación de salud mental, se me reveló. Y está también plasmado en el libro de Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola, donde se nos recuerda la vida y la muerte. Entonces dice: se nos ha enseñado que a la muerte siempre le sigue más muerte. Simplemente no es así. La muerte siempre está en proceso de incubar nueva vida, aun cuando nuestra existencia haya sido cortada hasta los huesos. La historia de este mensaje es que yo estaba teniendo una situación de salud mental y estaba muy relacionada con el tema de la muerte, como de un sentimiento autodestructivo muy fuerte, en parte pues también relacionado con la forma en que llegué al mundo, pero tuve un sueño un día donde ocurrió una escena, una situación, y yo ahí mismo recordé que tenía el libro de crónicas familiares. Entonces fui y revisé el libro y estaba la historia de mi tatarabuelo, una historia de un duelo no resuelto, de un amor prohibido, donde él rescata a una mujer de su padre que la estaba pues como, bueno, no voy a entrar en detalles, pero esa historia deriva en el asesinato del padre de la mujer que él rescató de esa situación, y él murió como de una manera muy, pues con ese duelo ahí no resuelto, una profunda tristeza, y eso fue como una zanja en toda la psique del sistema familiar. Hice una constelación y él me recuerda después de esa constelación, que después de la muerte sigue la vida. Entonces ahí es donde yo también empiezo a contemplar esa línea de la vida y la muerte, de la muerte y la vida, ¿sí? Que me reconcilia profundamente con la mujer que soy. Entonces ahí ya viene ya el capítulo final, que es parirme a mí misma, es volver a nacer y retornar nuevamente a las entrañas de mi madre para tomar, y no solamente para recibir, sino para pedir la vida, y para recolocarme frente a la relación y el vínculo con padre y madre. Y fue un acto muy hermoso, una ceremonia en un iripi, donde me parí, donde volví a nacer. Bueno, y después de vivir esta experiencia, yo no sé si ustedes se han visto esta película Matrix, donde le ofrecen a Neo unas pastillas, la pastilla para que todo vuelva a la normalidad, y la pastilla ya como de la conciencia, de la verdad. Y para mí, yo siento que este es el momento donde se me están abriendo esas dos posibilidades, porque si algo he tenido y he sentido es que siempre, a pesar de que se me ha mostrado como el camino, me han permitido contemplarlo desde afuera, o sea, como en una puerta, donde yo me he parado ahí y he mirado, me ha gustado, pero nunca me he atrevido a entrar, ¿cierto? Entonces siempre me han dado la posibilidad y la libertad de elegir. Pero en ese agradecimiento o sea, comprendí que la mejor manera de honrar mi linaje, mi ser, la vida que he recibido también de la gran madre y el gran padre, porque ahí incluyo también como el padre, es muy importante tenerlo en cuenta. Esa vida, la mejor manera de honrarla es siendo en libertad la mujer que soy. Y eso implica seguir el camino de la conciencia, también como una forma de entregar un pagamento por todo lo que he recibido en esta vida que soy, y lo contenta feliz que estoy de ser la mujer que soy, de reconocerme, de mirarme desde la verdad. Entonces desde ahí empiezo con mi plan de salud. Hay una línea de tiempo,
pues, bueno, no línea de tiempo, pero sí esta espiral me recuerda también lo que estaba pensando sobre el tiempo y sobre la muerte y la vida. Y es que a partir de acá lo que me queda a mí es seguir ese hilo conductor. Después de nacer, tejer mi placenta, sembrarla, culminar mi proceso de autogestación con el ciclo lunar. De ahí sigo también con el procedimiento para el cierre de mi útero, de la cicatriz de la cesárea. Sigo con mi hija en un proceso de destete, que ya lo habíamos empezado de manera parcial, ahora pues hay que ya como según el acuerdo que tengo con ella, ya cerrar ese capítulo de mi lactancia reparadora y hermosa. Cerrar la dieta, que fue algo que también aquí surgió a partir de algo que conté, no, es que tenés que hacer cierre de dieta, entonces, o sea, todo esto es como volver a nacer, pero en literal, es todo el recorrido del parto, posparto, cierre de dieta, cierre de lactancia, o sea, como todo así. Y también quiero materializar mi talismán, que ya lo había presentado, pero lo quiero materializar para portarlo conmigo, como ese recuerdo y esa aseguranza. Y en mi plan de salud también está continuar mi proceso terapéutico con cristales, porque pues después del procedimiento pues siento que puede ser una forma de entrar paulatinamente ya en la obsidiana. Entonces hacer un proceso previo con cristales, después obsidiana, y también terapéuticas de la sexualidad y de pareja, que para nosotros en nuestra relación es muy importante, terapéuticas del movimiento. También voy a hacer algo que es limpiar todo lo que no necesito, o sea, como un despojo en mi casa de ropa, de cosas guardadas, de todo, incluso también de información que tengo que ya no me sirve para caminar. Necesito como despojarme de todo eso. Actos de psicomagia para la liberación de mi sistema familiar. A partir del trabajo en constelaciones con Claudia, pues tengo ahí como unos pendientes. Subir a la montaña, sembrar la mochila que venía tejiendo, que ya la voy a entregar para abrirme también al tejido de la placenta. La siembra de la chagra, que también es como una forma de recuperar el vínculo con la tierra. Ritual de compromiso conmigo misma y con mi pareja. Escribir una carta a mis maestros espirituales reconociendo lo aprendido. Pintar un cuadro, que ya me han llegado imágenes. Hacer un cancionero, porque para mí es muy importante cantar. Me di cuenta en la última ceremonia que estuve del INIPI. Quiero realizar 2 formaciones, una en sexualidad y otra en expresión oral. Aprender a conducir. Necesito coger el carro y pues moverme libremente. Y en este plan de salud hay algo muy importante, y es la construcción de nuestra casa en la montaña. Nosotros tenemos un lote y queremos ahí construir la casa, pero esta construcción de este hogar, de esta casa, es como plasmar, o sea, como que ese lugar sea una expresión de nuestro pensamiento. Y por último, quiero hacer un viaje al mar también. Bueno, mi visión como consultora en salud femenina, quiero hacer de mi vida una representación del arte del buen vivir y compartirla con otras personas a través de prácticas de siembra del alimento, elaboración de medicinas, o sea, como en ese espacio que es la foto que ustedes ven ahí de mi hija, pues vamos a construir ese lugar donde vamos a vivir, pero también queremos ahí como recrear todas las prácticas también de medicina. Acompañar a las mujeres a hacer un ordenamiento de su ciclo lunar y menstrual, la iniciación de la menarquia, ¿sí? El retorno de la luna luego de la maternidad. Para mí ese también es como un momento ahí como importante. Y mujeres también en edad reproductiva. No me centro mucho
lo que es la menopausia, porque pues la verdad no he atravesado por ella, entonces pienso que sería más que todo como en ese ciclo de edad reproductiva. Y producción de un podcast sobre historias del universo femenino. Y hay algo que quiero hacer y es relacionado con la primera infancia, ¿sí? Por el conocimiento que tengo en desarrollo fisiológico, hacer unos espacios de movimiento libre y que al mismo tiempo se conviertan como en un escenario para hacer también como conversaciones con las mamás de esos niños y tener un espacio tanto para ellas como para los niños, y acompañar rituales de paso, círculos de mujeres. Y algo que quiero también elaborar es la resignificación de la belleza y la relación con el cuerpo, porque pues he trabajado mucho tiempo en el área de la belleza, entonces quiero como volver otra vez a retomar eso, pero ya desde un concepto de que lo que brilla y es bello es porque está sano, y es el concepto de la salud, de este plan de salud de las mujeres, y cómo eso se ve reflejado también a través de la forma como habitamos nuestro cuerpo. Bueno, mujeres, muchas gracias. Un abrazo para todas.